Buenos días, amados hermanos y amigos de la Iglesia en Palmira, siervos de la Palabra. Siempre saludamos a cada uno de nuestros hermanos y a los demás oyentes que nos acompañan, familiares, invitados, de todos nosotros que ya estamos habitualmente acostumbrados a compartir este espacio tempranero, este espacio mañanero, orando al Señor, aprendiendo su palabra, meditando en la verdad de la Escritura, en estos 30 minutos tan enriquecedores para nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque por su voluntad estamos aquí. Ha querido Él darnos un día más de vida y salud, y qué bueno también que así mismo nos da ese querer y ese hacer de estar a esta hora compartiendo este tiempo devocional para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte entonces para que leamos el Salmo 101. Estamos allí, abramos nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 101. Y te invito para que leamos del versículo 1 al versículo 3. Tú ahorita, de lo que terminamos estos 30 minutos, puedes terminar de leer estos 8 versículos de este Salmo. Por ahora vamos a leer los 3 primeros versículos y oramos al Señor. Entonces acompáñame en la lectura. Salmo 101, versículo 1 al 3. Dice la Escritura, leamos juntos. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Qué hermoso. Vamos a orar. Señor, puestos de acuerdo, oramos a esta hora de la mañana delante de ti. Primero, para darte gracias por un día más que nos das de vida y salud. Es tu voluntad que podamos compartir en esta mañana, Señor. Es tu voluntad que tengamos este inicio de día con vida y salud. Nos has permitido levantarnos de nuestra cama y comenzar este día, Señor. Gracias por tu regalo, ese regalo maravilloso que viene de tus manos, ese regalo, Señor, que nadie puede comprar con su dinero. La vida y la salud las concedes tú, mi Señor, conforme a tu soberanía. Por eso confesamos una vez más tu soberanía, entendemos tu soberanía, que todo está bajo tu control, bajo tu señorío en el universo. No hay nada que esté fuera de tu control, de tu voluntad. Nada sucede sin que tú lo autorices. Eso es entender la soberanía. Y ese eres tú, un Dios soberano, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios perfecto, que conoce nuestros corazones, que conoce las intenciones del hombre. Tú eres el único que conoce los pensamientos del hombre. Señor, a ti oramos y a ti clamamos y a ti nos rendimos en esta mañana y a ti acudimos, Señor, para pedirte dirección, para pedirte ayuda, para pedirte protección, para pedirte, Señor, que nos acompañes, para pedirte, Señor, que hoy también derrames esa misericordia y gracia sobre nuestras vidas, porque sin ella, Señor, estaríamos perdidos. Gracias, mi Señor, por permitirnos compartir juntos este tiempo. Queremos orar por nuestros familiares, amigos, seres queridos que no te conocen, y que hemos orado por ellos y seguiremos orando, Señor, para colocarlos delante de ti, para clamar a ti, Señor, por ellos, gracia, perdón, misericordia. Señor, en tus manos los colocamos y confiamos en tu bondad y en tu misericordia. Hágase, Señor, tu voluntad en sus vidas, así como la haces con nosotros, Señor, esa misericordia que has derramado, produciendo en nosotros hombres nuevos para tu gloria. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y tomando la vocería de todos mis hermanos, amigos y oyentes que compartimos a esta hora. Oramos por nuestros familiares, amigos, seres queridos, que no te conocen. Por favor, Señor, atráelos en pos de ti, transfórmalos, Señor. Oramos por las personas que un día estuvieron en esta iglesia y en muchas iglesias, pero por necedades del corazón, por terquedades de la razón humana, por el pecado, Señor, abandonaron la iglesia presentando cualquier excusa necia. Señor, reargulle esos corazones.
Convence sus corazones. Tú eres el único que corrige, que convence del error y del pecado. Oramos por ellos, los que un día estuvieron y no han vuelto. Sabemos que la Escritura dice que los que son tuyos volverán porque tú no los pierdes. Danos, Señor, ese regalo de ver a estas personas, Señor, que un día estuvieron y que hoy no están, pero van a volver porque tú las atraerás. Permítenos ver con nuestros ojos ese gozo de esas vidas transformadas por el poder de tu Espíritu para tu gloria, Señor, y compartir con ellos. Oramos por ellos, Señor. Te lo pedimos humildemente y presentamos esta petición delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le pedimos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que intercedan por nosotros con estas peticiones y ruegos que presentamos delante de ti. Te lo pedimos humildemente. Bendícenos en este día. Nos colocamos entonces en tus manos para continuar en este estudio de este tema tan importante para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y confiando en tu bondad que es infinita, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. En este estudio de esta tercera parte, la regeneración como comienzo. ¿Qué significa esto un poco más profundo? Y en la última parte, en el día de ayer, habíamos explicado los dos tipos de nacimiento que experimentan todos los seres humanos para que quedara claro este término. Explicamos en la parte final que todos los seres humanos, porque esto es de los seres humanos, esto no es de la naturaleza, es decir, esto no lo experimentan los animales ni los vegetales, ningún tipo de vida diferente a la vida humana. La gracia y la redención de Dios es únicamente para los seres humanos, no es para tu mascota que murió hace un año tan bonita y que ahora está en el cielo y entonces la voy a volver a ver un día. Esos pensamientos son muy bonitos, pero déjame decirte que la redención de esto que estamos hablando, la muerte de Cristo, esa vida eterna anunciada en la Escritura, es para los seres humanos, ¿verdad? Porque nosotros somos la creación, la imagen de Dios, y nosotros fuimos los que pecamos y nosotros somos los que necesitamos ser redimidos. No fueron los animales los que pecaron, ni los vegetales, fue el ser humano. Entonces, la redención, la gracia, la vida eterna, el perdón, todo es para el ser humano. Entonces, todos los seres humanos experimentan esos dos nacimientos, el primero, el físico, el biológico, y nacemos en estado de muerte espiritual. Entonces viene el segundo nacimiento, que ese sí no lo experimentan todos, ese lo experimentan algunos. ¿Y quiénes son esos algunos? Aquellos a quien el Señor conceda dar gracia y misericordia y los resucita, produce ese nuevo nacimiento y son regenerados. Allí vamos. Este segundo momento lo experimentan solamente los que Dios decide para ello. Es claro eso entonces. Y los que no deciden, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Si te lo preguntaste, ya lo hemos enseñado. Pues si no son resucitados, si no reciben ese nuevo nacimiento, si no son regenerados, estas personas continúan con vida biológica, con vida física, con vida material, digámoslo así, y continúan en su estado de muerte espiritual, deleitándose en su pecado, deleitándose en su mundo de maldad, y morirán así. Algunos mueren niños, jóvenes o viejos, ¿cierto? Dios decide cuándo muere cada persona. Entonces, las personas que no son regeneradas, que no experimentan este nuevo nacimiento que estamos enseñando, mueren en ese estado de muerte espiritual, continúan con esa vida biológica, y cuando mueren, pues simplemente, como no recibieron la gracia del perdón, la misericordia, pues la Escritura nos enseña muy claramente lo que espera aquel que no es hallado en el libro de la vida, que no ha sido regenerado y que no es, por lo tanto, Cristo no reconoce a esa persona. Ya la Escritura nos lo enseña claramente. Quien muere sin Cristo, por lo tanto, quien muere sin la gracia de Dios, quien muere separado de Cristo, le espera una condenación eterna en el infierno. Eso es lo que dice la Escritura.
Y quien muere unido a Cristo, quien muere en la gracia de Dios, le espera la vida eterna en la casa del Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseñó Jesucristo y eso fue lo que vino a traernos el Señor Jesucristo. La muerte de Él por la muerte nuestra. La vida perfecta de Él para darnos esa vida a nosotros. Qué lindo es entender esto. Entonces, ¿qué hago con mis hermanos, mis amigos que no conocen del Señor? Es lo que estamos haciendo, orando por ellos. Es lo único que podemos hacer. Clamarle al Señor para que Él dé también ese regalo a sus vidas. Y Él decide si lo hace o no lo hace. Mientras tanto, sigamos clamando al Señor, confiando, con esperanza, teniendo fe, que si es su voluntad, Él lo hará. Él lo hará. Y nunca nos cansemos de clamar por ellos. Nunca, mientras Dios nos permita vivir y entender esta verdad. Continuemos entonces. Cuando vine a ser cristiano, ¿sí?, me sentí estrechamente relacionado con 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Tú busquemos juntos esa porción, 2 Corintios, por favor, acompáñame. Capítulo 5, versículo 17, un momentico, buscamos aquí en la escritura. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Creo que es un versículo que ya no lo estamos aprendiendo. Entonces, continúa diciendo aquí nuestro texto guía del Pastor Sproul. Yo era una de esas personas que han tenido una conversión muy repentina y drástica. Durante los 2 primeros meses de mi experiencia cristiana, yo estaba en una montaña rusa emocional con respecto a mi vida espiritual, y eso nos pasa, ¿no? Y esto no solamente le pasa a este hermano que nos dejó este texto como guía. Eso nos pasa a nosotros y es muy común cuando estamos nuevos, cuando estamos bebés, recién llegados al cristianismo, muchas veces sentirnos bien, creer que estamos bien, que hemos cambiado, cómo voy de bien, pero hay días en que nuestra carne nos vence, nuestras debilidades nos vencen y caemos y se nos olvida quiénes éramos hace un momento, y uno le pregunta al hermano ¿cómo estás? Y ese hermanito ya está otra vez con dudas y parece que se ha salido del camino y se siente condenado y entonces muchas veces estamos así como la montaña rusa, unos días bien con toda y unos días abajo. Eso es muy normal en las personas nuevas, en los bebés espirituales, los que están recién llegados a los caminos del Señor porque apenas están empezando a crecer, a madurar. Pero una persona cristiana que dice ser cristiana y que lleva X años en el Evangelio, ya su vida no debe ser tanto así, ya esa caída no debe ser tan alta. Hay veces caemos, pero ya un poco menos, entonces ya empezamos así, a diferencia del hermano que ya sí se viene en picada muchas veces. Tengamos en cuenta eso. Entonces dice, yo estaba como en una montaña rusa emocional con respecto a mi vida espiritual. Pasaba de un éxtasis espiritual a una profunda depresión espiritual. Eso es bien interesante, ¿no? Quiero compartirte en este día. Muchas veces creemos que porque somos cristianos, porque creemos en Dios, porque oramos, porque leemos la Biblia, porque creemos que somos salvos y entendemos el Evangelio, vivimos en el Evangelio y vivimos para agradar a Cristo y que ya Cristo está en nosotros, entendemos todas estas verdades bíblicas, creemos entonces, o muchos han enseñado haciendo creer a las personas que no se pueden entristecer de todas maneras o no se pueden deprimir. Claro, el cristiano puede deprimirse en algún momento por alguna situación. Un cristiano verdadero, por alguna circunstancia específica, puede llegar a caer en un instante en un estado de depresión. Claro que sí, nosotros no estamos exentos de eso. No estamos. Y allí la importancia de estar en la iglesia. Cuando caemos en esos estados de depresión que podemos caer, es donde mis hermanos, los pastores, me acompañan, me ayudan, oran por mí, me levantan, están a mi lado, me toman de la mano y me ayudan a salir de ese estado, ¿verdad? La oración es muy importante para ello, el consejo bíblico.
me ayudan a recordar lo que me enseña el Evangelio. Cuando tú crees, si crees que has caído en ese estado de depresión, en estos momentos por una situación, no sé si de salud económica, yo no lo sé, entonces, y eres cristiano y estás así deprimido, no te sientas mal, no te sientas condenado, ¿no? Antes reconócelo y llama a tu hermano, llama a tus pastores y diles, pastor, hermano, ayúdeme, mire, estoy pasando esto, ore por mí, predíqueme el Evangelio, necesito ser animado, necesito ser levantado, y allí estará tu hermano, estará tu pastor, dándote palabra, animándote, recordándote el Evangelio, predicándote el Evangelio, restaurándote con la palabra, y esa oración poderosa de fe salvará a esa persona, la levantará por la obra sobrenatural del Espíritu en él. Pero esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de los hermanos, ese es nuestro deber como hermanos en la iglesia, como pastores de las iglesias. Y allí la importancia del por qué un hijo de Dios verdadero pertenece, vive en una iglesia, porque allí se reúne la familia de Dios, ahí están reunidos los hijos de Dios con un propósito, para agradar a Dios, para caminar juntos de la mano, sosteniéndose, apoyándose el uno al otro, levantándose el uno al otro, para llegar juntos a la meta, sin dejar el otro atrás, sin dejar al hermano caído, levantándonos. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso es bonito entender esa relación que hay entre el Hijo de Dios, el cristiano, y la iglesia del Señor. La iglesia no es una opción, por lo tanto, para un cristiano. La iglesia no es una posibilidad. La iglesia no es un si puede o cuando quiera o tenga tiempo. No, eso no es una doctrina bíblica. Un cristiano sin iglesia, ¿verdad?, no existe. Un cristiano sin iglesia no existe en la Biblia. Un cristiano sin iglesia no es un cristiano bíblico. Un cristiano sin iglesia es un religioso que cree ser cristiano, pero está lejos de la verdad de la Biblia. Quien es un cristiano conforme a la Escritura está en la iglesia, ama la iglesia, sirve en la iglesia. Eso es lo que nos enseña la Escritura y lo estamos viendo. Muy bien, continuando aquí. Pasaba de un éxtasis espiritual a una profunda depresión espiritual. Era muy parecido a mi experiencia con el juego del golf. No sé cuántos miles de veces le he dicho a mi esposa, lo tengo, descubrí el secreto, voy a tener una mala ronda. Qué interesante. Eso dura unos días y luego estoy buscando todo de nuevo, porque el éxito en el gol se ve tan pronto como llega. Así fue mi experiencia cristiana. Los primeros 2 meses pasaba de apogeos espirituales a una profunda sensación de ausencia de Dios, cuando volvía a caer en mis antiguos patrones de pecado. Esto es muy natural en las personas nuevas, como lo dice la Escritura, a los bebés espirituales, a los recién nacidos, de verdad, están apenas empezando a crecer, empezando a alimentarse. Eso es como el bebé, el niño, que está empezando a aprender a caminar. Todos sabemos que cuando el niño está empezando a caminar, primero gatea y después empieza a dar los primeros pasitos. Y de allí hasta cuando ya camina bien, son muchas las caídas que se pega el niño. Y muchos los moretones que se hace en el cuerpo, y hay veces hasta se revientan la boca, la cara cuando se caen. Eso lo vemos y lo sabemos. Y los raspones que se pegan. Pero ya cuando camina, ya a lo último no hay quien lo pare. Y salen ya corriendo y antes atájenlo porque se va. Eso le pasa al cristiano también. Cuando nace de nuevo, cuando está bebé espiritual, está recién saliendo de ese mundo del cual Dios lo saca, de ese mundo de oscuridad, de pecado, en donde se deleitaba y solamente veía era ese deleite de maldad. Entonces, soltar todas esas cosas, abandonar todas esas cosas, debido a esa costumbre de toda una vida ya, no es fácil. Por eso es que el Espíritu Santo nos empodera para ello. Entonces, muchas veces recordamos, y uno escucha y charla con personas nuevas, pero pastor o hermano, es que yo era así, asá, y yo hacía esto, y yo aquello. ¿Será que de verdad Dios me perdonó eso? ¿Será que de verdad Dios ya no me toma en cuenta eso? Es que yo no merezco el perdón de Dios,
y muchos otros comentarios le hacen a uno. Entonces, cuando esas personas recuerdan esos momentos tan oscuros, tan negros de sus vidas y están entendiendo el Evangelio, se deprimen, entran en tristezas, entran en vacíos existenciales inclusive, y llegan a pensar, porque comprenden de que no somos merecedores de ese perdón de Dios. ¿Cómo Dios me va a perdonar si yo era esto? O también lo pensamos, ¿cómo Dios puede perdonar a fulano si esa persona era o hacía esto, verdad? Nos cuesta a veces trabajo entender eso, pero la Escritura nos enseña que para Dios nada es imposible, uno, y que Él, la obra de Cristo en la cruz, perdona todos nuestros pecados sin excepción. Eso nos lo enseña la palabra, y que Él murió por todos nuestros pecados, no por algunos de tus pecados ni de mis pecados. Eso nos lo enseña la Escritura. Entonces, por eso es que esa persona que está empezando a caminar en el Evangelio, que está bebé espiritual, que ha nacido de nuevo, hay que acompañarle mucho, hay que tener cuidado con ella, hay que fortalecerlo con la enseñanza de la palabra, con la oración, hay que enseñarle esos primeros enseñanzas doctrinales de la Escritura acerca del perdón, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de que Dios es bueno, de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, del por qué Cristo derramó su sangre y qué significa esa sangre, para que sea esa persona llena de ese conocimiento, de esa verdad del Evangelio de Jesucristo. Y cuando esa persona entonces empieza a conocer las profundidades, esas riquezas profundas, inmensas de estas verdades del Evangelio de Cristo, entonces el Espíritu Santo en esa persona empieza a hacer obra de crecimiento, de madurez, de entendimiento, y empezamos cada vez que nos metemos más con la palabra y comprendemos esta verdad del Evangelio, entonces nuestros pensamientos empiezan a ser transformados, empezamos a cambiar, empezamos a ser renovados con todo nuestro entendimiento, y crecemos cada día, y crecemos y vamos avanzando en madurez hasta que ya podemos decir como el apóstol escribió: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la tumba está vacía, si Él venció el pecado, venció la muerte, y Él está conmigo y Él vive en mí. Entonces comprendemos todas esas verdades profundas y poderosas del Evangelio, y el Espíritu nos levanta, y nuestros hermanos vemos esa ayuda tan importante de la iglesia a nuestros hermanos, y caminamos y nos levantamos y crecemos juntos al mismo nivel, en madurez, en conocimiento, en verdad, en amor, en pasión por amor, por Dios, por la iglesia, por esa obra de Cristo en la cruz, por el Evangelio, y llegamos a ser un día maduros, y entonces salimos ya de ese estado de niñez, de ser bebés espiritual, y debemos crecer, tenemos que crecer en madurez. Una persona que nace nueva en el Evangelio no se puede quedar toda su vida esperando que le enseñen, que le animen, sí, podemos ser animados, claro que sí, pero creo que me hago entender a qué me refiero, para que esa persona también crezca y llegue el momento en que, así como hicieron con ella va a ayudar a otros también, y se va a coger de la mano con el otro, y van a caminar juntos, y tú no dejas que el otro se caiga y el otro no deja que tú te caigas. Esa es la obra de la iglesia, esa es la obra de la familia en la fe. Qué bonito es entender todo esto. Espero estar siendo claro para que comprendamos esta verdad. Reitero y reafirmo lo que dije hace un rato. He allí la importancia que es vital para el cristiano. ¿Cuál? La iglesia. La iglesia es un elemento vital para la vida del cristiano. Sabemos lo que significa la palabra vital. Un cristiano que crea ser cristiano, que diga ser cristiano, pero no está en la iglesia, se va a morir de raquitismo, porque no se está nutriendo de lo que debe nutrirse, porque en la iglesia a ti te nutren, a ti te alimentan, allí es donde estás cumpliendo y haciendo lo que debes hacer. Un cristiano que no esté en la iglesia se va a morir, va a caer en raquitismo y se muere, porque eso no está en la Escritura, no está en la Escritura. Un cristiano sin iglesia es como el agua que no moja,
o el viento que no sopla. Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Un cristiano verdadero entiende la obra de Cristo, sabe quién es la esposa de Cristo, la iglesia, y pertenece a esa familia, ama a esa familia, sirve en esa familia, vive para esa familia. Eso es entender el cristianismo bíblico. Esta situación se mantuvo hasta que le pedí ayuda a un pastor que me dio este sabio consejo. Le dijo, abre comillas aquí, recuerda que tu nuevo nacimiento es tan solo el comienzo. El Nuevo Testamento dice que aunque quizá seas un adulto en cualquier otro aspecto, madurez, experiencia, educación, si tu experiencia cristiana es algo nuevo para ti, entonces en términos espirituales eres un bebé, estás en tu infancia. Es importante esto que recalca aquí el pastor R.C. Sproul. Hablándolo en términos espirituales y de la vida cristiana, si una persona llega a los pies de Cristo, por la soberanía de Cristo, en su etapa adulta, lo digo porque hay algunas personas que llegan desde muy niños, desde jóvenes. La Biblia no nos enseña en ninguna parte que Dios lo va a hacer cristiano cuando tenga tantos años de edad. Eso no lo dice la Escritura en ninguna parte. Dios obra soberanamente en la vida de cada persona como Él lo estableció, y nadie sabe en qué momento de su vida, de la etapa de la vida de esa persona, Dios se va a glorificar en su vida y lo va a llamar a su reino. Algunos lo experimentarán en su niñez, en su juventud, en su adultez o en su ancianidad. Dios es soberano, no existe una edad determinada. Entonces, si una persona en su adultez o ancianidad es transformada por la obra del Espíritu Santo y Dios la llama a su reino, así tenga muchos años esa persona, pero si apenas ha experimentado ese nacimiento en su vida, es un bebé espiritual, así tenga los años que tenga. Ser bebé espiritual es nacer de nuevo en el Señor, es nacer de nuevo espiritualmente, y es un bebé, no importa la edad que tenga. Entonces no asociemos ahí la palabra bebé en el sentido de que si una persona a sus 50 años de edad, o 40 años, 60 años, nace de nuevo, llega a los pies del Señor en la iglesia, entonces como esa persona tiene tantos años, no, qué pena con don Julano, con doña Sutana, no, esa persona es un bebé espiritual, así tenga muchas canas, porque está recién convertido por el Espíritu Santo y necesita leche espiritual. Es un bebé que hay que enseñarle el Evangelio. Es un bebé, no lo conoce. Creo que me he hecho entender. Es importante esto lo que dice aquí el pastor Sproul. Y no te sientas mal si tú eres un cristiano joven y le estás enseñando el Evangelio a una persona anciana. No te sientas mal por ello, hazlo. Porque ser bebé o ser anciano no tiene relación con los años de edad de nuestra vida humana. No tiene nada que ver. Vamos a orar entonces y en la próxima sección continuamos con este estudio. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora del día por esta palabra que nos estás dando, por este tiempo que hoy nos permitiste compartir en esta mañana. Qué maravillosa y qué hermosa es esta enseñanza, comprender el nuevo nacimiento, la regeneración y lo que significa nacer de nuevo. Lo que significa que la regeneración y el nuevo nacimiento es el comienzo de una vida nueva. Y qué significa y cómo debemos comenzar esta vida nueva. Gracias por darnos entendimiento de esta verdad. Señor, seguimos orando por nuestros amigos, familiares, seres queridos que no te conocen. Delante de ti seguimos clamando por ellos, misericordia y gracia para ellos. Por todos nuestros seres queridos y amigos, los presentamos, tú los conoces. Yo oro por mi familia de sangre, por la familia de sangre de mi esposa y por la familia de sangre de mis hermanos de la iglesia y de todos aquellos que claman por esa gracia para todos nuestros seres queridos. Quiera usted, Señor, derramar su gracia sobre sus vidas como lo ha hecho con nosotros. Denos ese regalo, Padre, si es su voluntad, Señor. Oramos por ellos. Guárdenos usted también en su verdad, Señor, porque nosotros no tenemos fuerza para ellos. Usted nos da esa perseverancia y nos guarda en su camino para que no nos extraviemos. Ayúdenos, Señor, a mantenernos en ese camino, alineados en la verdad del Evangelio.
Guárdenos, Padre. Oramos por nuestra iglesia, oramos por la provisión para este día, oramos, Señor, por los caminos donde vamos a andar en el día de hoy. Líbranos, por favor, del mal y del peligro. Guárdanos de las tentaciones del enemigo. Guárdenos, Señor, del peligro, de lo que hoy está viviendo el mundo, de esta pandemia, este virus, Señor. Dependemos es de usted y no de las circunstancias. Seamos responsables, pero sabemos que eres tú quien decide todo, Señor. Nosotros actuaremos con responsabilidad, confiando en tu soberanía. Gracias, mi Señor. Bendícenos, Padre, y pido, Señor, tu bendición para todos nosotros en este resto de día y tu dirección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor terminamos este tiempo. Amén. Muy buenos días, amigos y hermanos, y si Dios quiere nos vemos mañana. Un abrazo para todos.